Un joven adinerado consideraba injusto que solo los pobres tenían que ser enviados a la guerra, por lo que decidió abandonar la universidad y enlistarse en el ejército. Así Taylor llegó a la selva de Vietnam siendo un joven inocente, con una visión idealizada del conflicto y entusiasmado por representar a su país. Sin embargo, en sus primeras semanas comenzó a darse cuenta que había cometido un grave error, pues se siente como si estuviera en el infierno porque mira cosas horribles, como personas muertas en condiciones perturbadoras. Taylor es asignado a una misión para proteger el campamento durante la noche, junto a otros novatos como él. Sin embargo, debido a la falta de experiencia del grupo, la situación inevitablemente termina en desastre. Esto se debe a que los encargados de vigilar la presencia de enemigos se quedaron dormidos, lo que dejó el campamento vulnerable. Como consecuencia, Taylor se enfrenta a su primera experiencia en la guerra, presenciando no solo la facilidad con la que sus amigos caen en combate, sino también la cruda realidad de que en ese lugar la vida no tenía ningún valor. Para su suerte, Taylor solo sufrió una herida leve, por lo que tuvo que ser llevado de regreso al campamento, pero en lugar de permitirle descansar, le asignaron la tarea de limpiar los desechos de los baños. Como consecuencia, tuvo la oportunidad de conocer mejor a sus compañeros. Esto lo llevó a descubrir que la mayoría de ellos se dopaban para aliviar el dolor y olvidar sus problemas. En consecuencia, su inocencia estaba siendo sacrificada. Taylor comenzó a transformarse en una persona totalmente distinta. Durante este proceso, conoció al sargento Elías, cuya empatía y bondad lo diferenciaban del resto de soldados, que al no tener remordimientos cometían actos crueles contra personas inocentes. Al día siguiente, mientras investigaban una zona desconocida, encontraron un refugio enemigo. Desconocían las trampas dispersas por el lugar, lo que provocó la muerte brutal de 2 soldados. Además, descubrieron el cadáver de un compañero que había sido secuestrado. Para empeorar la situación, se encontraban cerca de una aldea de granjeros, lo que añadía más tensión a la misión. Muchos soldados buscaban vengarse de los aldeanos, y el más cruel entre ellos era el sargento Barnes. Contaba con el apoyo de la mayoría, quienes no mostraban piedad incluso contra personas inocentes. Sin embargo, Elías llegó para detenerlos, enfrentó a Barnes, lo golpeó y juró denunciarlo ante la justicia por los crímenes cometidos. A pesar de su valentía, no pudo evitar que los soldados incendiaran y destruyeran el hogar de los aldeanos. Mientras tanto, Taylor presenció cómo algunos compañeros intentaban abusar de una mujer. Sin dudarlo, intervino y la rescató, sin importarle que los demás lo consideraran un cobarde por no atreverse a cometer los mismos actos crueles que ellos. Elías denunció a Barnes ante su capitán. Sin embargo, muchos no lo apoyaron, ya que consideraban que las acciones de Barnes eran justificadas. Por su parte, Taylor desarrolló un fuerte apego hacia Elías, pues veía en él a una persona justa y noble que protegía a los inocentes y luchaba por lo correcto. Al día siguiente, todo el pelotón fue emboscado, lo que resultó en varios compañeros gravemente heridos. Ante esta situación, Elías reunió un grupo dispuesto a sacrificarse para mantener a los soldados enemigos alejados y darles una oportunidad de sobrevivir. Sin embargo, el teniente a cargo era un incompetente y envió coordenadas equivocadas a los aviones, lo que provocó que los bombardeos terminaran afectando a sus propios soldados en lugar del enemigo. Todos los soldados debían retirarse a un lugar seguro, pero Barnes decidió buscar a Elías y su grupo. Sin embargo, había encontrado a todos menos a Elías. Aprovechando la oportunidad, lo buscó hasta encontrarlo frente a frente y sin dudarlo le disparó, traicionándolo y asesinándolo para evitar que pudiera denunciarlo ante la justicia. Más tarde, Barnes informó a Taylor y a los demás que había encontrado el cuerpo sin vida de Elías. No obstante, para su mala suerte, Elías seguía con vida. Antes de retirarse, lograron verlo desde el helicóptero, aunque sus heridas eran demasiado graves como para tener una oportunidad de sobrevivir. A pesar de sus intentos por ayudarlo, no pudieron salvarlo. Taylor y los demás querían vengarse de Barnes, sin embargo, no se atrevieron a intentarlo, ya que él había sobrevivido a numerosas heridas de guerra, como si la muerte nunca pudiera alcanzarlo. Barnes, al escuchar sus intenciones, les concedió la oportunidad de acabar con él sin que nadie lo supiera. No obstante, ninguno tuvo el valor de hacerlo, lo que llevó a Barnes a despreciarlos y tratarlos como basura.
por ser según él demasiado débiles. Convencido de su visión del mundo, les aseguró que él representaba la verdadera naturaleza de la guerra, mientras que ellos solo intentaban huir de esa realidad, aferrándose a la idea de justicia en un lugar donde la justicia no existía. Por esa razón, afirmó, había matado a Elías. Taylor se cuestionaba por qué personas nobles como Elías no podían sobrevivir a la guerra, mientras que individuos inescrupulosos como Barnes parecían tener total impunidad para hacer lo que quisieran. Como consecuencia, algunos soldados comenzaron a dudar de si todo lo que habían hecho estaba realmente mal, e incluso llegaron a disfrutar el lugar en el que se encontraban. Por otro lado, algunos compañeros eran afortunados, ya que su tiempo de servicio había terminado y podían regresar a sus hogares. Sin embargo, Taylor presentía que esa noche algo terrible iba a suceder. El capitán recibió noticias devastadoras. Todos sus soldados habían sido vencidos y como consecuencia, el enemigo se acercaba rápidamente al campamento principal. Esa noche, mientras Taylor permanecía en su trinchera, vio a un compañero huir desesperado y les advirtió que detrás de él venían cientos de enemigos. Taylor quiso quedarse a pelear, pero se dio cuenta de que le lanzarían una bazooka directamente a su posición, con la intención de hacerlo estallar. Por lo tanto, no tuvo más opción que escapar junto con su compañero. Sin embargo, tras huir, una ira intensa lo invadió, lo que lo convirtió en una máquina asesina capaz de acabar con numerosos enemigos sin piedad. Como resultado, su inocencia desapareció por completo. Y ahora era alguien totalmente diferente. Dado que los enemigos habían tomado el campamento principal y la situación era insostenible, el capitán ordenó un bombardeo total, sin excepciones. Por ello todos debían cubrirse en las trincheras, de lo contrario estarían condenados. Mientras tanto, Taylor se encontró con Barnes, aunque no estaba claro si lo había reconocido. Este intentó matarlo de todas maneras. No obstante, antes de que pudiera lograrlo, el bombardeo impactó y a causa de ello, todo a su alrededor se llenó de fuego y escombros. Al amanecer, Taylor despertó y se dio cuenta de que aún seguía con vida. Cerca de él, Barnes agonizaba en el suelo, sin posibilidades de sobrevivir. Como consecuencia de todo lo sucedido, Taylor no dudó en acabar con su vida. Debido a la masacre de la noche anterior, solo unos pocos lograron sobrevivir. Como Taylor había sido herido por segunda vez, fue evacuado y enviado de regreso a casa. Así la guerra finalmente había terminado para él. Sin embargo, Taylor cree que la guerra no termina realmente, ya que ésta existe en cada persona. Mientras haya alguien con vida, piensa que siempre habrá una parte de maldad dentro de él, lo que lo hará capaz de cometer atrocidades contra otras personas. En conclusión, Taylor comprende que la verdadera batalla no se libra en el campo de guerra, sino en la mente de cada individuo, donde constantemente se lucha por hacer prevalecer el lado bueno sobre el lado malo.